Nuestro primer invitado es de la Universidad de Columbia. Se le ha otorgado el premio Presidential Teaching Award, que honra a los mejores profesores, y el Great Teacher Award por haber sido el primero en instruir un cambio en 60 años en el plan de estudios base de su universidad. ¿De qué nos va a hablar? De el universo. Empecemos por lo pequeño que somos y lo enorme e inmensos que somos. Bienvenidos, welcome, thank you, bienvenidos. La pregunta en este título es muy importante, no es solamente la reflexión de lo que ha estado pasando durante los últimos 18 años en la frontera norte, sino que de hecho es una pregunta muy profunda sobre lo que queremos decir de la vida inteligente en el universo, y voy a volver a hablar de esto al final. Es una pregunta, sin embargo, que es tan vieja como la humanidad. ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿En qué capítulo del universo aparecemos nosotros? ¿Dónde está nuestro capítulo? Viven en un momento único en esta historia de 4.000 millones y medio de historia del planeta. La respuesta de la pregunta con una precisión inimaginable, inclusive hace 20 años. Mi profesor de cosmología, Ter Harrison, dividió el pensamiento humano sobre el universo en tres grandes categorías: el antropomórfico, antropocéntrico y antropocéntrico. El universo es lo que podemos pensar que es la historia, es una edad de magia. No hay división entre nosotros y nuestras emociones y cosas que pasan en el mundo natural. Parte de esto persiste todavía en nuestra habla. Hablamos de las brisas gentiles, tormentas enojadas, como si tuvieran algún tipo de emoción como nuestras propias vidas. Decimos que la prehistoria fue así, pero esto sigue existiendo en muchos departamentos de inglés en algunas de las universidades de California. El universo antropocéntrico es la edad de los mitos. Hay este panteón de dioses poderosos que controlan todos los fenómenos naturales, y estos fueron dirigidos por las preocupaciones y las emociones humanas. En un sentido muy fundamental, es muy geocéntrico este universo, el universo donde la mayoría de la gente todavía vive en la actualidad. En el universo antropomórfico es la edad de las ciencias. Es la medición de todas las cosas, como lo diría Protágoras, pero uno puede tomar la medida. Hay un objetivo material externo que podemos utilizar. Ya hay miles de neuronas aquí para evaluar eso cuantitativamente, construir modelos de cómo funciona y hacer predicciones. Esta edad empezó, por supuesto, hace aproximadamente 400 años con Galileo. Galileo primero resolvió que las estrellas en la Vía Láctea, en miles de estrellas. El primer telescopio en 1610 vio este rayo de luz en el cielo, y a lo largo de la existencia humana, digamos, había miles de estrellas individuales, y Galileo pensó que estas de hecho eran otros soles como el nuestro.
Era correcto en esta especulación, y que ellos podrían tener muy nuevos planetas alrededor de ellos como el nuestro. Esto pasó hace casi 400 años y tomó este tiempo para investigar que no era así. Lo que vamos a hacer en los próximos 40 minutos es calcular el número de civilizaciones en comunicaciones que existen en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Vamos a escribir una ecuación. Tengo esta ecuación, pero no se pongan nerviosos. Esta ecuación va a ser el número de civilizaciones inteligentes que se comunican, que existen en este momento en la Vía Láctea. No se asusten, no voy a trazar demasiadas ecuaciones. Vamos a tomar una a la vez y no va a ser nada doloroso. Vamos a tomarlas una a la vez. ¿Cuál es la nuestra? Es la raza en la cual se forman las estrellas de nuestra galaxia. Si ven ustedes fuera de lo que existe, fuera de la ciudad, ven el cielo lleno de estrellas. Pueden pensar que hay 1,000,000 de estrellas, pero con el ojo desnudo solamente podemos ver como 2,000 estrellas en un momento determinado. Pero si vemos cuidadosamente dónde están las estrellas, la luz relativa de las estrellas, y si estamos en un lugar muy oscuro, vamos a ver que algunos tienen un poco color rojo y otros azules. Regresamos a la siguiente en la noche y vemos exactamente las mismas noches en el mismo lugar, con exactamente la misma brillantez y con exactamente los mismos colores. 5 en el 1510, bueno, esto creo que estoy presionando a muchos de ustedes al pensar en esto, pero exactamente verían las mismas estrellas, colores, magnitud, posiciones. Esto les da una falsa impresión de que el universo es este lugar plástico que no cambia, que nunca sucede nada. Sin embargo, las estrellas nacen, vivieron en la Edad Media y luego se mueren. En el ciclo de vida se entiende mucho mejor que el ciclo de vida humano. Si me dicen cuál es la matemática de las estrellas en la fracción de un 1%, les puedo decir cuánto tiempo van a vivir. Afortunadamente, eso no lo puedo hacer para mí mismo. Las estrellas nacen y lo que tenemos que hacer es a qué velocidad nacen las estrellas en la galaxia, porque van a ser los que dan luz a nuestro planeta. Viven en una nube de gases. Este es el color verdadero que tiene la Vía Láctea. Estas regiones en oscuro que tenemos aquí no representan la ausencia de materia, sino que son las regiones más densas y digamos que están llenas de estrellas, pero está el gas y se forman nuevas generaciones y se tornan tan oscuras las cosas que no se ve. Aquí vemos una nube muy oscura y hay docenas de estrellas que se están en el proceso de formación. Esto lo podemos ver en estos pilares. Hay ductos, hay gases, pero con esa luz visible y con lo que pueden ver nuestros ojos, no podemos ver a través de este punto, es negro. Pero lo que hemos hecho durante los últimos 75 años es abrir nuevas ventanas en diferentes áreas del espectro donde nuestros ojos y los telescopios no pueden ver. Podemos traspasar esto con los telescopios infrarrojos y así es el espectáculo que vemos. Podemos ver todas esas estrellas amarillas y básicamente son estrellas que se están formando de las nubes de gas que se están colapsando. Ahora sabemos el número porque hemos tenido un sentido de cómo está la galaxia y la respuesta es que 2. Creo que es preocupante, 2 estrellas al año. Pero cuando se formó nuestra galaxia había mucho menos estrellas y tal vez se estaba formando 400 estrellas o tal vez hasta 100 estrellas al año, pero la galaxia lleva en existencia más de 11,000 millones de años y durante esta época la mayoría de los gases se han convertido en estrellas. Ahora tenemos 90% de estrellas y 10% de gas. Se nos está acabando el combustible y por lo tanto formamos solamente 2 estrellas al año. Hay diferentes jugadores en este momento. Esta es la primera parte de la ecuación. En esta que tenemos aquí, tenemos la fracción de esas estrellas que son adecuadas para habitar en el planeta. Ahora, puedes decir, ¿y cómo sabes cuál es la otra vida? No tienes la menor idea de cómo va a ser. Hay una química, física y química básica que aplica no solamente a la Tierra, sino en el universo también. Sabemos, por ejemplo, que esas estrellas tienen su propia vida. La vida va a ser suficientemente complejo para comunicar lo que tenemos más allá del helio, que es lo que existía. No podemos ver la primera generación de estrellas porque solamente estaba formada por hidrógeno y helio. Solamente podemos
podemos ver la cuarta y quinta generación de las estrellas y vemos los materiales de los cuales se formaron en esa época. Otra eliminación del 20% de las estrellas es lo que ha pasado. Requerimos mucho tiempo para que se desarrolle la vida y no queremos radiación de las estrellas, y esta radiación rompe las moléculas y resulta que las estrellas que son las que son más masivas que el Sol, y la iluminación que dan solamente de 2%. Finalmente necesitamos órbitas estables. Nuestro Sol tiene un promedio, tamaño, edad promedio, pero la mayoría de las estrellas tienen compañía una o dos, pero si tienen una compañía que dan girando una sobre la otra, se confunden los planetas y pueden ser echados fuera del sistema y no van a tener un lugar estable. Esto elima otro porcentaje, tal vez un 10% de las estrellas. Este número es aproximadamente del 70%. El 70% de las estrellas que existen en nuestra galaxia y que se forman en la actualidad son adecuados. ¿Qué pasa con la FT? Es la fracción de las estrellas que tenemos. Aquí es donde resuena la mayoría de las cosas durante los últimos años. Hace 23 años no conocíamos otros planetas aparte de los 8 que tenemos. No conocíamos una sola estrella que se hubiera formado jamás como planeta. Pero ahora podemos ver que sí hay estrellas que giran alrededor de los planetas. Se formaban en estas regiones y conforme estas regiones se colapsaban, se juntaban y se colapsaban como si fueran un pancake, así más o menos. Aquí tenemos un poco más veces el tamaño de lo que tenemos el sistema solar. Hay una estrella a la mitad ahí, no la pueden ver, simplemente podemos ver el material que lo rodea. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos a la estrella, está escondido aquí, tenía todo este material viscoso que está echando este rayo por fuera. Cuando vemos profundamente en las regiones donde se forman las estrellas, vemos que las nuevas estrellas que se forman tienen este material negro que las rodea. Estos son parte del sistema solar y tienen como suficiente materia para formar planetas. Esto es una evidencia circunstancial hasta que este telescopio se dedicó. Aquí podemos ver que está en el Disertio en Chile, a 1100 metros de altura. Es el único lugar que estaba plano a esa altura. Es un plano de 8 kilómetros y tenemos 66 telescopios que tienen 28 metros de diámetro cada uno de ellos. Manejamos a combinar las señales de todos esos telescopios a través de fibra óptica para formar un solo telescopio de 18 kilómetros o 18 metros más bien, pero nos dio algo que no podíamos ver de otra manera. Esto es lo que vemos. Vemos una estrella que se está formando, vemos el centro y luego vemos a lo que lo rodea. Aquí tenemos esto vacío de material. Tenemos otro por acá y nos imaginamos que son los sistemas solares en formación. Nos imaginamos que tenemos cuerpos rocosos que están absorbiendo todo el gas conforme se acercan al Sol que está en el centro. Aquí tenemos otro ejemplo espectacular que ve directamente abajo, bajo este disco de material. El Sol está en el centro y vemos a este planeta que se está formando aquí, otro se está formando acá, y este es exactamente a la distancia de la Tierra. Ahora estamos empezando a ver esta información, pero empezamos a ver los planetas. Queríamos saber si los planetas existen y lo vimos a través de la evidencia circunstancial. Resulta que no es tan fácil hacer esto. Bueno, por ejemplo, denme darles a ustedes una idea de la escala de las cosas. Voy a utilizar mis pensamientos. Digamos en que el Sol tiene un diámetro de 1.5 kilómetros, es redondo y es más o menos del tamaño de la pelota del tenis. Este es el Sol. Vamos a poner el Sol por acá. Y si este es el Sol, entonces la Tierra es pequeña cosa que tenemos hasta por acá, que no podemos ni siquiera acá. Y vamos a ver, está así de lejos hasta acá. Por favor, sostén la Tierra durante el resto de mi presentación. Los otros planetas en la parte posterior del auditorio. Está Neptuno, está allá enfrente del edificio y la siguiente estrella es muy similar al Sol. Parece ser otra boleta de tenis, pero se encuentra en Los Ángeles y no hay nada entre ellas. Y la que está en Los Ángeles tiene un grano de arena por acá y tiene su propio satélite. El problema para encontrar los planetas alrededor de las estrellas, bueno, hay que encontrar ese grano de arena que está girando alrededor de las estrellas. Esto no es una tarea fácil. Bien.
La tecnología es muy mejorada y pues tenemos varias formas de hacerlo. En primer lugar, cómo se mueven los planetas. Bien, las fotografías en los libros nos dicen que el Sol está a la mitad y los planetas giran alrededor y el Sol atrae a los planetas, pero los planetas también atraen al Sol. Pero ese no es el caso, sino que ambos giran alrededor de la masa. Cuando gira el Sol alrededor del Sol, digamos que el planeta da una gran vuelta alrededor de la estrella, pero simultáneamente se mueve ligeramente, acerca y se aleja conforme se acerca el planeta y se aleja también. De esto significa que podemos ver cuál es el movimiento de las estrellas. Lo tenemos ahí en medio. Aquí tenemos la señal. Está parado entre estas ruedas estables. Aquí tenemos a los observadores, pero si estamos al lado de una carretera y vemos a un camión que pasa, suena así. ¿Sí? Eso se debe, conforme se acerca a nosotros, las olas se juntan y conforme se aleja, las olas se apartan. Y oímos primero un tono muy agudo y luego menos agudo. Aquí, conforme se acercan las olas, oímos ese sonido muy agudo, pero del otro lado vemos cuando se está halagando y se quita lo agudo del sonido. Esto significa que las estrellas que se acercan de nosotros y se aleja, cambia con un ritmo, digamos, un color de la luz conforme está la órbita del planeta. Aquí tenemos el planeta que se mueve a lejos de la estrella, se mueve cerca de nosotros. Está aquí dije que está acercando a la parte azul. En la parte inferior, el planeta está cerca de nosotros, el Sol se aleja y esto quiere decir que se aleja del resto. No hay nada de dramático en eso, simplemente lo podemos ilustrar en una imagen. El cambio es muy poco significativo y por lo tanto podemos medir la velocidad. Y además, en noviembre de 1995, detectamos el primer planeta alrededor de otra estrella. Primero se acercaba hacia nosotros, luego se alejaba de nosotros, otra vez hacia nosotros, alejándose de nosotros. Y este movimiento indicaba que ahí teníamos ese planeta que no veíamos, pero que estaba girando alrededor de las estrellas. Tenemos miles de estrellas, medimos los planetas. La mesa es mucho mayor que la del Júpiter, otra técnica si están ustedes sentando en el lugar adecuado. Y por supuesto que no tenemos opción porque estamos sentados en la Tierra, pero si tenemos un Sol aquí y un planeta se cruza frente a él, el planeta va a bloquear la luz de la estrella y como consecuencia no vamos a poder estas cosas. Recuerden que es como si fuera un grano de arena en el infinito y la luz de la estrella se va a ver así. Conforme se forma, se va a bloquear un poco la luz de la estrella conforme pasa del otro lado de la estrella y lo vemos. Aquí tenemos la información real. Vemos que aquí estaba brillando establemente la estrella, luego hubo un eclipse y luego cruzó del otro lado. Y eso nos permite medir el tamaño del planeta. La otra técnica nos permitía medir la masa del planeta. Podemos ver el tamaño y así la densidad del planeta. Por lo tanto, sabemos de qué está formado el planeta. En los primeros años, usando esta tecnología, por supuesto que hay otras, pero no tengo tiempo de discutirlo. Vimos 156 otros planetas que existen. Y entonces Galileo tenía las razones. Especulaba que las estrellas eran otros soles y tenía sus propios planetas. Pasamos del estado de conocimiento donde los planetas en nuestro solar era lo único que veíamos, pero hay otro estado en donde había planetas girando alrededor de otros soles y luego vimos los satélites y despegó la era del descubrimiento. Ahora hay planetas por todo el universo, miles y miles de planetas. ¿Y qué es lo que nos dice esta gráfica? Nos dice el tamaño de los planetas con los que estamos viendo en azul acá. Aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos 4 veces el tamaño de la Tierra, aquí tenemos 10 veces el tamaño de la Tierra, que es más o menos del tamaño de Júpiter. En el eje inferior que tenemos por acá, tenemos la órbita, cuánto tiempo se tarda en dar la vuelta. Básicamente es un año alrededor del planeta. Aquí tenemos 365 días, aquí es el tamaño de la Tierra. Este planeta que tenemos aquí es el que gira alrededor de la Tierra. Ven ustedes que hay muchos otros planetas que más o menos del mismo periodo, un poco más largo. Estos son planetas grandes como de Júpiter, probablemente hechos de gas. Estos planetas no existen en nuestro sistema solar. Básicamente los que tenemos aquí en el sistema solar son rocosos, como Marte que tenemos acá. Neptuno es el de gas y todos estos planetas son totalmente desconocidos para nosotros. O sea, están hechos con hierro, agua, piedra, no lo sabemos. Simplemente los
podemos ver. Aquí vemos los planetas gaseosos que están más cerca de los sistemas solares. A esto los llamamos Júpiter porque Júpiter está caliente y le gusta estar ahí. Luego tenemos los fríos que también son de un tamaño diferente. Son como Júpiter. Tenemos una a la mitad que son un poco más pequeños. Pueden ser formados de gas como Neptuno, pero también tienen lunas gaseosas y también pueden estar formados con agua. Agua es una de estas cosas que en que elementos, un elemento pues común. Aquí tenemos los planetas rocosos. Ven miles, literalmente miles de planetas que pensamos que son como la Tierra. Los que están muy cerca de la estrella, digamos a un día más o menos, son tan calientes que son probablemente formados por lava, tal como la conocemos nosotros ahora. Pero estos que están acá, todos son muy interesantes y estos acá, todos pueden tener lunas que les dan luz. Venimos de una situación que no conocíamos previamente. No sabíamos lo que estaba sucediendo. Cualquier planeta tienen una situación en donde hay 3.800 y algo más planetas y más de 5.000 candidatos y probablemente casi no pueden ver esto, pero son todas las estrellas, 4.696 al 15 de julio. Y vean ese punto negro que cruza cada una de las estrellas y que está representando al planeta. A veces tiene 1, a veces 2, a veces 5, a veces 7. Son los que se descubierto hasta el momento. Tiene 7 planetas girando a su alrededor. ¿Qué es lo que nos dice eso? Finalmente tenemos otro término en nuestra ecuación. Está calculando todas las estrellas que observamos, tomando en consideración con mucho cuidado cuáles son fáciles de detectar y cuáles no. Lo que tenemos que hacer es calcular la fracción de estrellas que nos gustan, adecuadas que tengan planetas. Y la respuesta es que una tercera parte, un 35%, y por lo tanto casi terminamos con la parte astronómica de la ecuación, porque el siguiente término es cuántos de estos planetas tienen un ambiente adecuado en cada sistema solar. Es fácil que yo les diga que el ambiente es adecuado. Puedo hacerlo debido a la unidad de la Tierra y el espacio. El tipo de átomos que tenemos en la Tierra son idénticas. Si yo digo idénticas, yo quiero decir que las propiedades son idénticas a las partes gaseosas en los átomos que existen en el universo. Todo está formado de lo mismo. Es más, la química une los átomos, los pone en moléculas, almacena información. Son idénticos en todo el universo. Podemos medirlos directamente. La física, la gravedad y las otras fuerzas involucradas, vemos la energía y la luz, todas estas son idénticas. Por lo tanto, lo que no puedo decir es si estas criaturas de Helio sí tienen 2, 4, 6 u 8 ojos, pero sí puedo decirles que con una definición primitiva de lo que es la vida, de si puede existir vida en uno de estos planetas, y esta es mi definición de la vida. Aquí tenemos un sistema que viene de la evolución darwiniana. No parece como si fuera la suegra la que estaba diciendo, a lo mejor suena como su suegra de cualquier manera. El punto que quiero decir es que son los elementos básicos de la vida. Tiene que ser autorreproducible. Los cristales tienen estructura elegante, pero no se reproducen y no decimos que están vivos, pero la cura sí, decimos que sí, entonces se autoproducen. La información química es importante. Concebiblemente hay otras formas para almacenar información. En esta novela de ciencia ficción que dice La nube negra y está llena de información sobre el tema. Imaginémonos que vamos a trascender esto. Vamos a ser conservadores aquí hoy. Vamos a decir que la información está conformada por química básica que entendemos. Y con la evolución que nos rige, nunca podemos esperar que las moléculas se junten y que formen individuos inteligentes de toda una mar de moléculas no relacionadas, sino que esperamos que se formen esto primero y después que evolucionen a lo largo del tiempo. Y es por eso que la evolución de Darwin es ir poniendo, no porque se está utilizando las ARDR o lo que sea, pero básicamente, sino que es un código que pasa las cosas de una generación a otro, y este código puede tener variaciones, y el ambiente en donde rigen o revuelven estos organismos, vamos a ver que se van a adaptar al ambiente en donde se mueven. Podemos decir que con un buen rango
rango de temperatura y podemos decir cuáles son los elementos de la composición, porque necesitamos toda una serie de moléculas para tener un átomo complejo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos el nitrógeno, el hidrógeno y muchos otros elementos como el hierro, etcétera. Además, en vez de vivirlo de la temperatura, la podemos ver porque la temperatura simplemente es una medida. Nunca había pensado en esa, pero temperatura es una de cómo se mueven las moléculas, cómo se alejan. La temperatura aquí es de 20 grados centígrados, porque los átomos aquí en el auditorio y el aire aquí se están moviendo aproximadamente a 450 metros por segundo, o sea, medio kilómetro por segundo. ¿Qué les parece? Si encendemos el aire acondicionado para enfriar aquí, y eso significa que los átomos se están moviendo más lentamente y por lo tanto tenemos esta experiencia de frío. Si ponemos la calefacción, simplemente decimos que la temperatura es la temperatura a la cual se mueven las moléculas. La química es igual en todos lados. Tenemos dos moléculas, se mueven tan lentamente que nunca se encuentran una con la otra, y probablemente es donde podemos determinar lo que es posible. Por otro lado, si tenemos moléculas que se mueven más rápido, pueden chocar, se rompen, y eso no es una manera de construir un complejo sistema de información. Por lo tanto, podemos fijar un límite en el rango de temperatura, pero es plausible que cualquier molécula compleja se forme y que se pueda formar en un periodo razonable con suficiente lentitud, de talmente que no choque y se caiga. Hay una consecuencia, por lo tanto, podemos tener un diagrama como este. Perdón que no lo puedan ver bien. Aquí tenemos la masa por acá, con la estrella que está por acá, y todos estos son los planetas potenciales, y lo que tenemos aquí en la parte inferior es la cantidad de radiación que reciben estos planetas en relación con lo que nuestro planeta recibe del Sol. Todos estos están recibiendo más energía, probablemente son demasiado calientes, las moléculas se van a diseminar. Estos son muy fríos, no van a recibir mucha energía, pero por lo que tenemos por acá, estoy como 100 puntos los que tenemos aquí, nuestros planetas que reciben esta cantidad de energía del Sol. Podríamos esperar a que dejaran el ambiente humano para el uso de otra creación con moléculas más complejas y que no se lleve a cabo la destrucción. En esta atmósfera juega un papel muy importante en regular la temperatura. Por lo tanto, las que están más calientes pueden ser suficientemente frías para la atmósfera en donde estén para apoyar la vida, y algunas de las más frías, como Marte, por ejemplo, podría estar por aquí. En el pasado podían estar más caliente. Nuevamente, aquí estamos en una fracción muy conservadora del número de planetas que están en esta área. Por lo tanto, mis últimos términos de la ecuación que sabemos de la astronomía es que aproximadamente el 30% del sistema solar que estamos encontrando tiene esta pequeña región de la galaxia, y estos van a estar en una zona en que sean habitables para el ser inteligente. ¿Qué es lo que significa esto? La astronomía nos dice que se forman dos estrellas al año. El 70% de todas las estrellas pueden albergar a estas. El 70% de las estrellas tienen planetas de una masa normal, y el 70% de esas están en una zona ambiental adecuada. Eso significa que si se juntan, nos pueden decir que son 1.5 planetas adecuados en un ambiente adecuados alrededor de estrellas adecuadas que se forman cada 7 años. Esto suena que es muy especial cuando nos damos cuenta que la galaxia es más de 7,000 millones de años. Cada 7 años se forma un planeta alrededor de una estrella en nuestra galaxia. Y podría albergar vida, pero ahora vamos a hablar de la biología. Esto es mucho más difícil. Vean ustedes a las estrellas, los planetas, en donde evoluciona la luz, la fracción de la luz que se torna inteligente, y las inteligentes son las que transmiten información. Yo no conozco estas cifras. Hasta el momento tengo solamente un ejemplo. No podemos escoger estadísticas cuando tenemos un solo ejemplo, pero puedo fijar límites porque estamos aquí. Nuevamente, estamos ignorando los últimos 18 meses del año. Podemos decir que somos una especie inteligente. Por lo tanto, esto va a representar un problema. ¿Me pueden afinarme la diapositiva? Porque toda mi información está en la parte superior de la diapositiva. ¿Me la pueden enfocar bien? Lo que dice es
Sabemos que existimos y por lo tanto n es igual a 1. Es más, hemos podido comunicarnos con otros instrumentos durante 50 años con otras distancias interestelares. Si lo hemos podido hacer durante los últimos 50 años, entonces una civilización multiplicado por 1.5, que es lo que se tiene para la vida multiplicado por 50 años, nos dice cuál es la biología, que es de una posibilidad de 7% de que esta suceda. Si hay especie inteligente en la galaxia, o sea, el 7% de los planetas adecuados desarrollan vida como nosotros y por lo tanto la vida inteligente solamente vive durante 50 años. Tenemos evidencia de que eso desafortunadamente podría ser cierto. Vamos a suponer que somos más optimistas sobre el futuro de nuestro planeta. Supongamos que decimos que hay un planeta en nuestra galaxia que tiene luz inteligente y aquí tenemos esta cifra y tenemos los factores biológicos en amarillo. Multiplicamos por la vida de las especies en nuestro planeta, las especies que entran en existencia y luego se extinguen. El promedio es como de aproximadamente 6 millones de años. Por lo tanto, si ponemos aquí 6 millones de años de ser inteligente, el factor biológico se toma solamente 1.5 millones. Somos uno de los millones, de 1 millón de planetas en el universo. Pero si estuviéramos solos en esta galaxia, por lo tanto, estamos solos, ¿cuáles son el resto de la evidencia circunstancial? Estamos aquí, vemos lo que tenemos en Chile, aquí vemos la región de las estrellas que se están formando hoy, eso es lo que vemos en este radio. Vemos a todas las moléculas orgánicas que podemos encontrar en la Tierra y que son los precursores de la vida. No hay nada especial sobre la química de donde vivimos. Y en cada una de las nubes de gas y puntos hay nuevas estrellas y planetas que se están formando. Toda la materia prima para hacerlo se encuentra ahí. Es más, cuando vemos lo que tenemos en la Tierra, encontramos fósiles iguales a cuando la Tierra tenía solamente 500 o 600 millones de años de edad. Aquí tenemos 5.000 o 6.000 millones de años. La vida se formó realmente muy rápido, se formó tan rápido y se diseminó tanto que ahora vemos esto en los desiertos. Hay muchos fósiles que nos quedan de esa época, que ya dominaban la Tierra en esa época, y solamente el 7% de la vida en nuestro Sol. ¿Qué es lo que sabemos de la vida que se forma en el universo? Solamente tenemos un ejemplo hasta la fecha. Sabemos que hay un material caliente en donde se forman los planetas y sabemos también que en nuestro caso esto sucede rápidamente en términos de cómo evoluciona la vida de las estrellas. Por lo tanto, las civilizaciones comunicantes en la galaxia dependen de 3 cosas. En la astronomía fracasamos. Esta ecuación se escribió en 1600 y no conocíamos estos términos. En mi vida todo han sido determinado y estamos hablando de 1.5 de planetas habitables al año. En la biología tenemos solamente un ejemplo, pero sabemos que la materia prima la tenemos y eso se procede muy rápidamente. En la sociología, para mí es lo más incierto. ¿Qué tanto tiempo la civilización comunicante inteligente que solamente ha existido en las últimas décadas, antes de agotar los recursos de otras vidas que existían en el planeta? Estamos hablando de civilizaciones y especies. Entonces, a la astronomía multiplicada por biología y por sociología, se requirieron 6 millones de años y hay 9.000 civilizaciones inteligentes en la galaxia y siguen estando a 1.000 años luz de distancia. No van a recoger las señales de 1950 porque todavía está 6.000 años allá. No necesariamente vienen a visitarnos continuamente porque 6.000 años luz están muy, muy lejos de nosotros. Pero lo que sí significa que están por toda la galaxia. Hay gente que dice, bueno, si están por toda la galaxia, ¿en qué vamos a hacer con toda la galaxia? Debieron haber llegado aquí, debieron haber llegado a la Tierra. Yo quiero decirles lo siguiente, esto no es cierto. Ven, si el tiempo de vida de la civilización solamente de 600 años, hay más de una civilización, no estamos solos, esta es la opción que tenemos, una civilización por 1.000.
Y si hay 1000 civilizaciones, ¿qué implicaría esto? Implicaría que somos la más joven, la más tonta de las civilizaciones de la galaxia. Porque tenemos 50 años de edad y en promedio tienen 3 millones de edad. Antes de Internet, ahora tenemos 3.000 millones de años en tecnología. No van a aprender nada de nosotros, todas ellas. Es como si fuera una granja de arañas. No van a aprender nucleofísica, pero podemos ver a las hormigas cómo hacen sus túneles. Y hay 6.000 civilizaciones por allá afuera. Se puede pensar que definitivamente son más avanzadas y más inteligentes que nosotros. Y tal vez lo que implica es que han pasado por este cuello de botella sociológico. A lo mejor no han decidido cuál es la situación en la galaxia. Tal vez el destino manifestó que nosotros queremos controlar todo lo que vemos y no es algo que la civilización acepta en la actualidad. Vivimos hasta por acá, donde está el punto azul, donde está la flecha. Aquí vemos la galaxia que gira aproximadamente 1.250 millones de años. Hay 200 millones de estrellas en la galaxia y muchísimos planetas a su alrededor. En el siglo XVII, Christian Huygens dijo lo siguiente. Estaba luchando con lo que decía Galileo. ¿Qué tan vastas deben ser estas órbitas y qué inconsiderables en relación con la Tierra? El teatro sobre el cual estos designios se mueven en nuestra navegación y todas estas guerras se llevan a cabo cuando se les compara con ello. Esto valdría la pena repetirlo hoy. Una gran consideración, una materia de reflexión para aquellos que sacrificaron la vida de tantísima gente que debido a la ambición que tenían para estar en un punto determinado, en una esquina muy escondida, querían ser maestros. Imagínense que van a pasar toda su vida y 100 vidas viendo solamente el 5% de la vida. Parece algo muy patético, ¿verdad? La respuesta la tenemos acá. Y dependiendo de su opción, de 600 años de una civilización inteligente o 6 millones de horas, en primer caso estamos solos, en el segundo caso hay 6.000 millones de civilizaciones y somos la más grande. Es importante recordar que solamente está hablando de nuestra Vía Láctea. Vemos en lo que tenemos aquí, ese cuadro, tenemos una galaxia de 100.000 estrellas. Por supuesto que la galaxia también tiene 100 millones de estrellas, pero está mucho más lejos y por lo tanto es más difícil verlas. Resulta que hay 10.340 más galaxias en esta fotografía, o sea, miles de millones y cientos de millones de planetas, y se requiere 17 miles de millones de fotografías como este para cubrir todo el cielo. Hace 6 años, Nicholas Estusa especuló sobre la posibilidad de que hubiera vida en el universo y pensó que era falso. Vamos a suponer que en la Tierra existen, como en el hombre, hombres, animales, y vamos a suponer que en una forma más elevada en las regiones solares y estelares, además, digamos que muchas de las estrellas y partes de los cielos están deshabitados y que solamente esta Tierra es la que está poblada y que estos seres son de un tipo inferior. La gente supone que en cada una de las regiones hay habitantes, pero solamente si fueran más inteligentes que nosotros. Bueno, lo está tratando de adivinar. Gracias, Nicolás. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Tengo aquí la traducción en mi oído, por lo tanto la pueden hacer su pregunta en español porque no voy a tener problema, la entiendo. ¿Alguien? No ve a nadie que levante la mano. A ver, parece ser que aquí hay uno. Le vamos a dar micrófonos para que puedan oírte los intérpretes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, démosle solamente un aplauso.
Te voy a repetir la pregunta, no, así, adelante, muy bien, adelante. Hola. ¿Hay evidencia de cómo la luz interviene en todo el planeta? Todavía existe parte de la evolución de que hay vida alrededor. ¿Hay algo que pudiéramos ver pudiéramos saber de dónde proviene la vida y la luz? Bueno, digamos que durante los últimos 50 años la gente ha tratado de tomar en el laboratorio probetas y para combinar los materiales que encontramos por todos lados y que definitivamente tenemos en la Tierra. Y les han dado, los han convertido en algo, pero no han avanzado mucho en ese sentido. Tenemos muchas de las moléculas orgánicas, pero no puedes hacer algo como puede ser la luz, pero en la otra dirección. La genética ha llegado a la conclusión, habiendo descubierto organismos más primitivos con mucha bacteria, etcétera, que posiblemente la vida comenzó al final de una molécula, sería una molécula mucho más pequeña. Y por lo tanto, si hay discusiones en la literatura de la vida, en la ARN, pero en realidad nadie lo ha hecho, no se ha logrado crear una molécula de ARN todavía. What is the accepted definition of intelligent life? Bien, di una definición de la vida que se aplicaría a la bacteria. La definición de vida inteligente tiene sido cuestionado por mucha gente, pero lo que yo quiero decir con ello es la vida que ha evolucionado tecnológicamente hablando, en donde en principio pueden comunicarse de manera inteligente, no viajar, pero simplemente enviar ondas. Tenemos esta capacidad para construir un telescopio y demás, y esto puede enviar una señal. Pero ahora esto se manda al espacio por miles de años luz, y esto pues se puede ser sofisticado y no sofisticado, y lo podemos ver en este tipo de telescopios. Cuando estoy hablando de inteligencia, no estoy hablando del sentido normal, sino tecnológico, o sea que tienen la habilidad de comunicarse con otros seres y por lo tanto dar una señal de que se comunican. Good morning, buenos días. Mi pregunta, ¿cuál es la paradoja? ¿Nos puede explicar lo que todavía no hemos podido contactar, o sea, otras formas de vidas inteligentes que existan en otros lados? Bueno, esto no es algo que sea no es una de las personas. Él decía que si había vida inteligente distribuida en toda la galaxia, entonces era muy probable que nos hubieran visado, nos hubieran conquistado y colonizado, y hubiéramos recibido muchas señales de ellos. Pero esto lo teníamos al inicio de la Primera Guerra Mundial, que se pensó en esto. Y por supuesto que hubo un movimiento muy fuerte de que había una inteligencia porque se quiere conquistar todo lo que se ve. Yo digo que una civilización que vive lo suficientemente y se comunica a lo largo de miles de millones de años luz, yo a esto lo llamo la hipótesis SU. Y estamos en un zoológico y la inteligencia que tenemos ahí simplemente está viendo si la vamos a regar nosotros o no. Yo creo que ya se acabó el tiempo para contestar las preguntas, o todavía tenemos una para hacer. Lo que dijiste se aplica a que la vida tiene los mismos elementos, la misma estructura. ¿Hay algún tipo de fórmula que hay que tomar en cuenta? ¿Y hay algún otro tipo de vidas
que tengan otros elementos o algunos otros tipos de núcleos o de organismos que sean más altos, más elevados. Mira, no vamos a suponer que el ADN tiene algo así similar. Simplemente vamos a suponer que la química es igual en todos lados en el universo. Y esta es evidencia empírica, definitivamente. Eso es lo que podemos decir. ¿Qué es lo que enfrenta la vida? Bueno, nuestra vida se basa en los carbonos y esto es uno de los 92 elementos que puede unirse de muchas maneras, pero para el universo es sumamente importante porque el carbono es uno de los elementos más finos del universo. Digamos que lo tenemos ahí en tercer lugar y uno podría utilizar los silicones o germanio, lo que sea, que también forman muchas uniones, pero no tanto como los carbones, pero más de 1 millón de elementos en el universo. Si nos vamos con la hipótesis más sencilla, dice que vamos a utilizar las más sencillas, el hidrógeno, nitrógeno, el ácido, y básicamente eso es lo que incluye la ecuación. No supone nada sobre la estructura de la evolución de los mismos. A ver, una última pregunta. Adelante. La velocidad de la luz. Hay que escuchar una presentación que se va a hacer sobre Einstein. O invítenme otra vez para que les pueda hablar del tema. Einstein, la teoría de Einstein en realidad no dice que lo que dice es cuáles son las implicaciones de esa teoría. Las implicaciones son, por ejemplo, lo siguiente: la ventana que está allá enfrente, al frente del edificio, se rompería. Hubiera echado la pelota antes de haber nacido. Esto anula totalmente el concepto de causa y efecto. Esto quiere decir que no hay nada que se mueva más rápidamente que la luz. La gente le dedicó tiempo buscando cosas, los llaman divino, y en Colombia hubo gente que, digamos, nos vamos a regresar en esto, y hay gente que realmente echa abajo el mundo, pero todavía no hemos encontrado que responde a esa pregunta. La mejor que podemos decir es que nada se mueve más rápidamente que la velocidad de la luz. El tiempo se torna lento en tal medida que podríamos vivir hasta 1000 años luz. Hay un proyecto que es Parshite, así se llama el proyecto, que es patrocinado por un billonario ruso, y lo que quiere hacer es enviar a miles de se llaman chips de cámara hasta Centurio, que es la estrella más cercana, para que llegue dentro de 20 años para ver cuál es la velocidad de la luz. Tienen un plan para ello. No ha funcionado todavía, pero existe el plan. Este es un momento en la historia humana en donde la gente realmente está pensando de lo que existe fuera de nuestro sistema solar. Pueden estar pensando en 50, 100 o 1000 años. Eso se puede hacer con la tecnología y podemos ver nosotros mismos qué es lo que pasa. Muchas gracias por su atención.